bueno que podamos encontrarnos una vez más en nuestro tiempo devocional. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a revisar también otra profecía como lo hicimos el viernes anterior y vamos a estar siempre en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. Por favor, busque ahí en su Biblia, dígale a su compañero que todavía no se ha conectado que ya estamos por aquí listos para disfrutar de esta temporada. Cada uno de nosotros a nivel familiar tenemos distintas costumbres. Usted puede recordar a la hora en la que le gusta cenar, algunos temprano, otros cenan hasta las 3 de la madrugada, no lo sé. Pero el punto es que podamos de la misma manera también compartir la palabra de Dios que nos va a dar instrucciones para cada uno de nosotros en esta mañana. Bienvenidos todos, por favor acompáñenme, vamos a orar. Queremos, Padre Celestial, entregarte a ti este tiempo para que tú obres, para que tú, Señor, nos guíes y nos des la actitud correcta en todo lo que tenemos que hacer en esta temporada. Gracias porque estamos también perfilándonos para finalizar el año y todo lo que hemos podido hacer queremos, Señor, entregártelo a ti. Bendice este tiempo, Señor, y cualquier necesidad que podamos también nosotros tener. Gracias, Señor, por estar continuamente recordándonos que tú estás ahí. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en nuestra serie El Retorno del Rey y estamos recordando que durante estas fiestas navideñas el tiempo se presta para pensar solamente en las ocupaciones, como al estilo de Marta cuando la visitó Jesús, pero nosotros debemos tomar la actitud de María, de ir y estar con el Señor. Por esa razón nosotros queremos recordar en este tiempo devocional que Jesús es Rey y que Él vino y nació para salvar a la humanidad, pero que también Él va a regresar. En ese sentido, en esta temporada es común tener la imagen de Jesús en el pesebre como alguien digno de alabanza y adoración, pero también en una faceta débil, indefensa, y lo asociamos con este concepto. Pero en realidad nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la manera en la que Él se reveló a la humanidad y cómo se presenta con humildad, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos nosotros, al contrario, quienes somos débiles. En realidad Él es Rey todopoderoso. Pero somos nosotros quienes necesitábamos salvación. Por causa de nuestro pecado, la palabra de Dios presenta que toda la humanidad, todo ser humano estaba caído, estaba lejos de la gloria o lejos de la presencia de Dios. Y por esa razón necesitábamos que alguien nos salvara o necesitábamos un sustituto. Y para esto Jesús vino a la tierra. Todos nosotros enfrentamos el peligro de desarrollar nuestra vida lejos de Dios. Y Jesús, al ver esta necesidad, nosotros teníamos la oportunidad de tomar una decisión al respecto de ese niño en ese pesebre, de esa persona que socialmente era respetada y que llegó a la cruz. Nosotros también en la actualidad tenemos la oportunidad de hacer algo con la propuesta de Jesús. Así que se presenta este pasaje que vamos a leer a continuación como un pasaje donde la nación de Israel estaba pasando por una situación militar difícil. Iban a entrar en guerra y ellos estaban por afrontar un problema social muy importante. Y quizás para nosotros, antes de poder examinar el texto, también es un motivo de pregunta. ¿No es cierto que en muchas ocasiones nosotros estamos pasando por dificultades, estamos pasando por situaciones en el corazón que son complicadas, situaciones alrededor donde tendríamos que estar bien, pero la vida trae cosas difíciles? Así que la pregunta es, ¿no nos gustaría nosotros tener una vida plena y que todo nos salga bien? En realidad no es lo que plantea el Evangelio de Jesucristo. Pero sí plantea que Jesús vino a darnos una vida plena y en abundancia. No estamos hablando de más entrada económica, no estamos hablando de
abundancia en el área de salud, no estamos hablando de más bienes materiales, estamos hablando de que Dios puede saciar la necesidad del alma de cualquier persona, de toda la humanidad. Así que en esta propuesta, nosotros, al igual que el pueblo de Israel en ese momento necesitaba seguridad, podemos recordar en esta temporada la seguridad que nos da poner nuestra confianza en Jesús. No debemos caer en la actitud que tuvo Israel, como la vamos a ver en este pasaje, pero sí debemos nosotros tomar la actitud de valorar lo que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio, y cómo teniendo todas las riquezas en la eternidad, Él toma la decisión de hacerse hombre. Eso estamos nosotros celebrando en esta temporada, y que el Señor entonces nos guíe para tener la actitud de valorar a Jesús, quien entregó su vida para que nosotros no estuviéramos sin Él por toda la eternidad. Así que vamos a ver a continuación algunas cosas. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a leer en primer lugar del versículo 10 al versículo 12. Dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no permitiré y no tentaré a Jehová. Probablemente usted es una de las personas que se molesta siendo docente porque explica y explica y explica, y probablemente cuando alguien no le comprende, usted dice: bueno, ya le expliqué varias veces. O quizás usted tiene la bondad de ser un docente que está listo para enseñar el concepto todas las veces que sean posibles. Pero ¿qué tal cuando de repente usted va al supermercado y usted le dijeron, ¿verdad, señor esposo, que usted tenía que ir a traer cierto vegetal? Pero usted regresa a casa y la pregunta de su esposa es: ¿y pudiste traer el zucchini? Y usted contesta: de nadini, no pude de ninguna forma, se me olvidó, esto no lo pude recordar. Y quizás usted tuvo la oportunidad de disculparse porque es una persona olvidada. En este sentido, nosotros en este texto podemos recordar cómo Dios continuamente estaba diciéndole a Israel lo que tenía que hacer, y cómo a lo largo de la historia del pueblo de Israel le dio instrucciones, le dio mandamientos, le pudo acompañar de forma palpable. Israel no comprendía, y Dios siempre se toma la oportunidad de guiarles, de aconsejarles, y ellos no comprendían. Probablemente nosotros tenemos que recordar en esta ocasión que tenemos a un Dios que sigue dando instrucciones, que nos sigue hablando directamente a cada uno de nosotros, que quiere salvar nuestro matrimonio, que nos quiere orientar en el área de las finanzas, que quiere salvar nuestras almas. Pero la respuesta que nosotros estamos dando será parecida a la que el pueblo de Israel estaba dando en este contexto de lo que estamos leyendo en el libro del profeta Isaías. Encontramos al rey Acaz, quien era un rey que desarrolló lo malo delante de los ojos de Dios, que no le siguió, que no obedeció. Israel en esa temporada estaba dividido en el reino del norte y del sur, y el rey del norte se había asociado con el rey de Siria para poder atacar entonces al rey Acaz, de quien estamos hablando y para quien era este mensaje que estaba presentando Isaías. Así que esa alianza era tan poderosa, y usted lo puede revisar en los primeros versículos del capítulo 7, y produce una reacción de mucho temor para el pueblo de Israel. En ese momento es enviado el profeta Isaías para poder dar un mensaje al rey Acaz, y para poder decirle que Dios les iba a proteger a pesar de. Entonces, este rey Acaz toma la actitud de desconfianza, de distancia con Dios. Isaías le habla de la protección de Dios. Incluso le dice que si quisiera puede pedir una señal para que vea que Dios no está mintiendo, puesto que el rey Acaz era un rey pagano, no estaba distanciado de Dios, y esta era la oportunidad que tenía para poder ver que Dios era real y que estaba dando palabras veraces. Pero él no lo hizo, él tomó una actitud distante.
En ese sentido, nosotros tenemos que, al escuchar la voz de Dios, tener una actitud receptiva, una actitud dispuesta. Y en ese sentido debemos reconocer la gracia de Dios. Cómo un Dios amoroso se acerca ante un rey pagano, ante un rey que está haciendo lo malo a sus ojos y le ofrece protección. Quizás tenemos que resaltar que no actúa Dios porque nosotros lo merezcamos. Él es justo y Él es santo. Pero también, por su gracia, Él nos da la oportunidad nosotros de cambiar, de doblegar nuestro ser para que podamos entonces permitirle que Él obre. Él muestra su gracia para con nosotros, dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos salvarnos, podamos estar con Él. Por esto vino Jesús. Y por eso nació en un pesebre y fue puesto en un pesebre para que pudiera desarrollar una vida ejemplar, una vida santa y poder entonces llegar a la cruz por nosotros. Necesitamos nosotros entonces reconocer que Él está con nosotros. Él está siempre disponible o dispuesto. En estos días, la época navideña nos pinta la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él. No es solamente, yo estoy convencido que ante escuchar todas estas noticias que se mencionan en una canción, en un villancico, si usted le pone atención, se va a dar cuenta que está hablando de la maravilla de Jesús, está hablando del milagro de Jesús, está hablando de cómo el ser humano puede ser redimido y puede ser perdonado por la labor de Jesús en la cruz. Así que si nosotros ponemos esta temporada en perspectiva y ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo, nos vamos a dar cuenta de la gracia de Dios y de nuestra necesidad de su presencia. Así que necesitamos reconocer con humildad nuestra condición. De la misma forma, no estamos diciendo que este rey era un rey humilde. En realidad mostró quién era por su reacción y él actúa con soberbia al decir no a la indicación que Isaías le estaba trasladando, que era una indicación directa de Dios. Así que nosotros necesitamos recordar nuestra necesidad y decirle, Señor, actúa en mi vida. Aunque yo no comprenda lo que está sucediendo, sé que tú estás ahí. Y quizás usted tiene que aplicar esta palabra en esta mañana a su necesidad, porque necesita usted recordar que Dios está a pesar de usted, a pesar de mí. Dios está obrando aún y cuando nosotros seamos imperfectos. Dios nos da la oportunidad de doblegar nuestro ser para poder escuchar y seguir lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Dios tiene planes de bienestar, Dios quiere obrar con poder, pero nosotros tenemos que permitirle con nuestra actitud, con nuestro sometimiento, como vidas puestas en sacrificio delante de Él. Él quiere obrar y lo va a hacer cuando nosotros se lo permitamos. La gracia de Dios está disponible para toda la humanidad. Está disponible para usted, está disponible para mí. Y la encontramos en Jesús. Y podemos nosotros entonces obedecer su palabra. Usted recordará esa parábola de el fariseo y el publicano. Y quiero leer Lucas 18:14 cuando se concluye o Jesús termina de comentar este evento, esta parábola, y dice, os digo que hablando acerca del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y una de las lecciones que nosotros aprendemos de la Navidad es precisamente cómo Dios utiliza el sufrimiento, utiliza el dolor, utiliza la humillación como herramientas para que nos demos cuenta que Él está ahí. Quizás usted está pasando por temporadas parecidas o en este contexto de lo que estamos mencionando, de la humillación, del dolor. Y quizás usted necesita en esta mañana darle la oportunidad a Dios que le abrace y que pueda estar ahí a pesar de, para que le haga crecer y que le haga avanzar. Así que este rey en este contexto recibe estas palabras y toma una actitud de no quiero hacer lo que Dios me dice, pero nos enseña a nosotros
a ponerle atención a la palabra de Dios, y es exactamente lo que quiero resaltar con el versículo 13. Nosotros tenemos que abstenernos de menospreciar la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Quizás usted es de las personas que en algún momento le han prohibido algún alimento por cuestiones de salud. Quizás usted ha seguido comiendo, ha seguido pellizcando ahí algo en la cocina o abierto el refrigerador cuando usted perfectamente sabe que eso no le conviene, y quizás en alguna forma refleja que pues no tiene dominio propio, pero también no respeta mucho la opinión de su médico o de su nutricionista. Eso suele suceder y debemos trabajar también en estas áreas en nuestra vida. Pero de la misma manera nosotros tendemos a menospreciar la palabra de Dios cuando Dios en algún momento nos ha dicho algo y nosotros lo tenemos en poco. Cuando de repente pensamos que podemos hacer las cosas que Dios nos dice en el momento que nosotros querramos, y esto no es así, porque Él es rey. Estamos hablando en esta serie acerca de la soberanía de ese rey que nació, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer su voluntad en el tiempo que Él lo está pidiendo. Fuera de tiempo, eso es desobediencia. Y este fue el error de Acaz. Una situación de inminente peligro para todo su gente. Él rechaza el mensaje que Dios le estaba dando, y por eso el profeta Isaías también toma una actitud de molestia, porque la actitud que estaba tomando el rey era una actitud soberbia. Entonces Dios incluso le había dado la oportunidad de pedir una señal para confirmarle que le iba a salvar, y él dijo que no estaba dispuesto a nada que tuviera que ver con Dios. Era una soberbia que estaba incrustada en su corazón. Y cuando nosotros tomamos una actitud soberbia, cuando el menosprecio está en nuestro corazón, entonces la palabra de Dios no es valorada en nuestra vida. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, nosotros no valoramos lo que Dios nos está diciendo. Y Acaz y todo lo demás decidieron en algún momento no prestar atención a la palabra de Dios. Dios les estaba diciendo por medio de Isaías que les iba a salvar y que esto se los iba a demostrar, pero ellos le dijeron no queremos. Ellos también tomaron una actitud soberbia porque estaban pensando que de alguna forma u otra ellos iban a encontrar la solución para poder enfrentar a este pueblo que venía en guerra contra ellos. Y tenemos también nosotros que pensar que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, probablemente es porque estamos consintiendo o tolerando un pecado en nuestra vida. Por supuesto, la soberbia que ellos tenían hacía que ellos rechazaran a Dios, pero esta actitud era importante corregirla, y también para nosotros es importante corregir aquellas cosas que van en contra de que Dios pueda actuar en nuestra vida o que están consintiendo nuestro pecado. La palabra de Dios es para nuestra salvación, es para nuestra salud. Nosotros somos los más beneficiados al final si tomamos la decisión de obedecerla. Pero también somos los más perjudicados si nos distanciamos de Dios, si nos distanciamos de las cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. La palabra de Dios es la lámpara que nosotros necesitamos para guiar ese camino oscuro que nosotros tenemos día con día. La Biblia nos lleva a principios claves para nuestro crecimiento integral, pero también la Biblia apunta a Jesús. Todo lo que la Biblia habla es acerca de Jesús, quien es la luz. Pero dice la Biblia que las personas prefieren huir de la luz y abrazar sus tinieblas. Y dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, estaban amando o atesorando más sus obras malas y no querían dejarlas para poder ir por la luz. Así que necesitamos en esta temporada tener la convicción de que Dios va a darnos la oportunidad de crecer cuando nosotros dejemos a un lado la soberbia y le busquemos de todo nuestro corazón.
Es importante posicionar a Jesús en el lugar que le corresponde, no solamente en la decoración que nosotros podamos tener en nuestra casa, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Hemos tenido en esta semana la oportunidad muy preciosa de poder tener esta, competencia, si lo podemos llamar, este certamen, este concurso navideño de decoración, y ha sido muy bonito ver cómo toda la comunidad universitaria, específicamente nosotros como empleados, hemos tomado la labor de decorar las áreas de trabajo y hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de en qué consiste esta temporada navideña, y hemos trabajado en equipo, hemos pasado un buen tiempo, y es importante resaltar esto porque la temporada navideña solamente por lo externo nos termina dejando un gran vacío. Pero la temporada navideña, con el propósito central de la persona de Jesús, termina dándonos fuerza en medio de los problemas que podamos estar pasando. Y en esto consiste la Navidad, en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que Él vino por los quebrantados de corazón, Él vino a dar vista a los ciegos, Él vino a mencionar que el reino de los cielos se había acercado. Así que felicitamos, ¿verdad?, a todos los departamentos y áreas que tomaron esta determinación de participar. A los que no, pues sabemos también que en algún momento pues ha sido por ocupaciones, pero los que lo pudieron hacer, no solamente tomaron el reto, sino que hicieron mucho más allá. Y hay cosas muy interesantes, ¿verdad?, de todo el esfuerzo que ustedes han desarrollado. Y es así como tenemos que tomar la vida. Tenemos nosotros que tomar las oportunidades y dar lo mejor de nosotros. Pero debemos hacerlo para, en esta oportunidad, como lo estamos hablando, darle lo mejor de nuestra vida a Jesús, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Y termino este tiempo mencionando lo que dice en el versículo 14, porque es importante que, como Israel tuvo la oportunidad, nosotros también podamos abrazar la salvación. Dice en el versículo 14: por tanto, como no quiso el rey Acaz tomar esta determinación, Isaías le dice: entonces yo te voy a dar cuál es la señal de la salvación que yo te voy a dar como pueblo en medio de toda esta dificultad. Dice en el versículo 14: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que nosotros conocemos que es Dios con nosotros. Así que si usted en algún momento ha tenido la tranquilidad de que alguien le ha llegado a solventar algún problema, de repente se le había arruinado algo en la casa y alguien que sabía cómo solucionarlo llega y le saca de ese problema, usted dice: wow, ¿cómo me salvaste? Veniste a tiempo, ¿verdad? O apareció en el momento preciso, usted iba en su vehículo y alguien le ayudó, etcétera, etcétera. Da una satisfacción. Y de repente usted tenía que hacer algo en el trabajo y alguien le echa la mano y logra hacer las cosas bien en el tiempo preciso. Es una satisfacción tremenda la que se causa en nuestro corazón. Dios vio una necesidad en nosotros y proveyó en el tiempo preciso de la historia de la humanidad la solución: a Jesús. Y Él no vino solamente para librarnos de una enfermedad, Él no vino solamente para podernos rescatar de un problema superficial, Él vino a darnos libertad del corazón, Él vino a darnos sanidad del corazón. Ante ese rechazo que Acaz le mostró a Isaías, el profeta le dice: esto es lo que va a pasar. Va a existir una virgen, va a concebir y va a dar a luz un hijo y se va a llamar Dios con nosotros. Así que con esta señal, que seguramente vemos el cumplimiento, ¿verdad? Dios le estaba dando el mensaje: voy a salvarlos, estoy con ustedes, yo sé su necesidad y voy entonces a darles la respuesta.
Es importante entender que esta profecía está hablando de Jesús y nosotros entendemos que pues tenemos la revelación en los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, de una virgen, y probablemente ahora usted dice, bueno, nuestro pueblo no está en peligro de una guerra inminente que va a suceder en estos días. No estamos hablando de algo exactamente igual a lo que estaba pasando en ese tiempo, pero sí podemos ver nosotros la gran necesidad que existe en el corazón del ser humano. Por eso Dios envió a su Hijo para decirnos a cada uno de nosotros, yo voy a salvarte, estoy contigo. Así que necesitamos nosotros en esta temporada abrazar la salvación que trae el nacimiento del Rey, de aquel que cumplió la profecía que se mencionó por medio del profeta Isaías. Nosotros debemos aceptar lo que Dios nos ha dado, ese regalo precioso de un Salvador. Por eso celebramos la Navidad, porque un Salvador nos ha nacido. Porque nosotros tenemos la respuesta en Jesús de la necesidad de nuestro corazón. Y debemos creer en ese milagro que sucedió hace más de 2000 años, que el Rey vino a salvarme, que nació para darme lo que necesito, para llenar la necesidad primordial de mi corazón, que es el perdón de mis pecados, para poder estar por toda la eternidad con Él. Así que necesito recibir lo que el Rey trae consigo, el regalo de la salvación, que es el regalo para todos. Ante esto, probablemente muchas personas toman la actitud del rey Acaz y dicen, no, yo no quiero nada con ese rey del que ustedes hablan. Yo no quiero nada con esa palabra que me dice que esto tengo que hacer para poder sanar mi corazón. Yo no quiero nada con algo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Probablemente muchas personas toman esta actitud, pero quiero decirle que esta es la oportunidad. La temporada navideña nos pinta ese cuadro tremendo de dar una respuesta ante la propuesta que Dios nos ha hecho. Dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día para poder nosotros darle gracias a Dios por la respuesta de nuestra necesidad en la persona de Jesús. Si ya lo hicimos, rindamos nuestro corazón en adoración. Esa es una temporada perfecta para que nosotros lo podamos hacer. Pero si no lo hemos hecho, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando? ¿Es más parecida a la actitud del rey Acaz? ¿O es una actitud de voy a darle a Dios la oportunidad, voy a acercarme a Él, voy a aprovechar esta temporada para poder entregarle mi vida a ese rey que nació y a ese rey que vino a morir por mí? Como este concurso que hemos desarrollado, este certamen de decoración, ha dado a unos ganadores, que por cierto aprovecho la oportunidad para mencionar que el próximo devocional, el próximo viernes, vamos a estar dando la noticia de quiénes son los ganadores, ya los jueces, que son jueces externos a la universidad, ¿verdad? Jueces muy ecuánimes, ¿verdad? Tratando de ser muy justos. Ellos ya tomaron su determinación y vamos a conocerlo el próximo viernes, pero de la misma manera considero que es importante resaltar que así como muchos tomamos la oportunidad de participar en esta temporada de arreglos navideños en nuestras oficinas, también es importante aceptar la propuesta que nos hace Jesús de entrar en una relación personal cercana con Él. Voy a hacerlo. Él me ha dado la respuesta ante mi necesidad, ante mi problema. Él ha estado ahí. Yo quiero estar también con Él. Y la invitación de este tiempo navideño no solamente el pasar en familia y disfrutar de un buen tiempo, es pasar con Jesús, es acercarnos a Él, es adorarle y rendirle nuestra vida a Él. Él es el Rey que nació en ese pesebre, que vino a salvarnos, no solamente de nuestro destino eterno, ¿verdad? Sino también que Él quiere estar con nosotros el día de hoy, en nuestra problemática, en nuestra necesidad. Cualquier situación que usted pueda estar enfrentando en este día, la gran noticia es que ese Rey nació para darnos respuesta y está dispuesto también a acompañarnos el día de hoy ante cualquier necesidad. ¿Usted quiere entonces tomar la actitud como el rey Acaz, distante, soberbia? ¿O usted quiere tomar la actitud que vamos a seguir viendo de otros personajes que dijeron, Él es el Rey, yo le entrego mi vida
a Él. Me rindo en adoración. Él ha venido a darme vida y vida en abundancia. La decisión es nuestra. Qué buen tiempo podemos estar disfrutando nosotros. Ya nos estamos perfilando al cierre del año, a darle gracias a Dios por sus bondades y sus misericordias. Así que sigamos disfrutando, pero concentrémonos en Jesús y en nuestra relación con Él. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Obra entre nosotros. Haz tu voluntad, Señor, que podamos nosotros buscar tu reino y tu justicia. Que nos interesen más tus cosas, que nos interese más que tú trabajes en nosotros. Que nos cambies un corazón soberbio por darnos un corazón humilde. Que nos puedas, Señor, hacer crecer conforme al ejemplo que tú mismo nos diste. Así que gracias por este tiempo y por esta profecía que fue cumplida. Y también porque sabemos que si tú cumpliste estas profecías, también vas a cumplir las profecías que hablan acerca de tu segunda venida, porque tú eres el Rey. En ti confiamos, Señor, y te entregamos todo lo que somos y en particular todo lo que vamos a vivir este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios entonces bendiga nuestras labores en este día y sigamos adelante buscando que esta temporada nos acerque más y más a nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos.